Hola, què tal? Salutacions. Estem en l'espai que volem contar-los de algo y parlar de algo muy importante, que es la audición. Vamos a hablar con una persona especialista en audición porque es uno de los problemas que nos llegan prácticamente de manera silenciosa y nunca mejor dicho. Vamos perdiendo audición poco a poco en la vida y no nos damos cuenta de cuando ya puede ser más bien irreversible. Por eso queremos hablar con un especialista en audioprotesista especializado en el tema, en este caso, por Vision Audio, para el tema del audio. Hablamos con Luis Pérez. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan importante cuidar nuestra audición y hacerse una audiometría de manera periódica o por lo menos a partir de una cierta edad? Sí. Un porcentaje muy elevado de las pérdidas auditivas que aparecen en la población es la presbiacusia, que es la pérdida auditiva asociada a la edad. Con lo cual, quiere decir que a partir de una determinada edad empezamos a tener pérdida auditiva. La pérdida auditiva, es decir, si realizamos una valoración auditiva periódicamente, por ejemplo, a partir de los 50 años, podemos ir viendo la evolución, la aparición de la pérdida y por luego el seguimiento de lo que es la pérdida auditiva. Normalmente al gabinete acuden las personas cuando la pérdida auditiva ya les genera una cierta incapacidad para su desarrollo vital. Es decir, cuando estás en casa y te dicen, ¿qué has dicho? O repites una y otra vez, ¿cómo? Tal, ¿vale? O llegan a casa tus nietos o tus sobrinos o tus hijos y dicen, abuelo, tienes la tele muy alta. Vale. O está en una reunión familiar y conversaciones entre varias personas que no sean directamente con esa persona, pues no las entiende. O empieza a tener como lagunas de comprensión. Vale. Esos son los típicos síntomas evidentes de la presbiacusia. Nosotros lo que recomendamos es una revisión de la audición periódicamente a partir de una determinada edad, lo que nos permite eso, ver cuándo aparece y a partir de ahí hacer una valoración más completa de la pérdida auditiva y plantear posibles soluciones. ¿Por qué? Porque la convivencia con la pérdida auditiva produce lo que se genera un déficit de atención. Es decir, nos vamos al final el sistema auditivo, que es un sistema muy complejo como todas las partes del cuerpo humano, lo que produce la pérdida auditiva es que cada vez prestemos menos atención porque no vamos a entender lo que vamos a escuchar. Entonces se va produciendo un pequeño aislamiento, poco a poco, paulatino. Y entonces cuanto antes, digamos, ataquemos o planteemos soluciones para esto, la reactivación del sistema auditivo es mucho más rápida. O sea, se cierra uno en sí mismo cuando es incapaz de escuchar su entorno, ¿verdad? Es incapaz de entender. Oír alto es muy fácil, sí, pero entender es lo complicado. ¿Cuándo tenemos esas dificultades? Cuando los entornos sonoros son complejos. Bien porque hay un sitio con mucho ruido y dos personas hablando, o bien porque hay mucha gente hablando. La tele, que es un elemento pasivo y que está completamente quieta, es muy cambiante. No es lo mismo escuchar un telediario donde el periodista vocaliza perfectamente y habla directamente a nosotros, que escuchar una película con mucha acción o mal doblada o un debate donde hablan muchas personas a la vez en un momento determinado. Eso nos genera que la tele, pues incluso cambiando de canal, hay determinados canales que están, el volumen está más alto, pasan anuncios, nos genera un trastorno y una incomodidad. Entonces, eso es un síntoma evidente de la aparición de la presbiacusia y es conveniente el tratarlo. Si hacemos una valoración auditiva, y hablamos de la audiometría en este caso en concreto, la audiometría es una prueba que se realiza en gabinete, es una de las tantas pruebas que se realizan para hacer una valoración auditiva, pero es la prueba principal en la que nos basamos para luego una hipotética adaptación de audífonos. Entonces, yo cuando se me presenta un paciente con pérdida auditiva, yo recomiendo el uso de audífonos y lo que hago es, digamos, indicar las ventajas que tiene el uso del audífono frente a dejarnos la alternativa entre usar audífonos o no usarlos y seguir conviviendo con esa pérdida auditiva, pues las ventajas de una cosa y de otra. Sobre todo para diferentes aspectos que si quieres ahora comentamos. Has comentado que a partir de 50 años es una edad donde se puede establecer el acudir de manera periódica. ¿Cada cuánto tiempo habría que acudir a hacerse esa audiometría? Lo conveniente no se puede evaluar,
incluso para un otorrino, nosotros no somos médicos, pero incluso para un otorrino o un médico especialista, es difícil evaluar qué evolución puede tener esa pérdida auditiva. Entonces, es conveniente realizar resúmenes, audiometrías, pues cada año. Es una prueba sencilla, es una prueba indolora, es una prueba relativamente rápida, que lo que hace es contrastar o verificar en función de la frecuencia dónde se produce la pérdida auditiva. No tenemos la misma pérdida auditiva en todas las frecuencias, por eso el uso de amplificadores de sonido, por ejemplo los auriculares, lo que hace el auricular o los amplificadores de sonido es subir, digamos, el volumen en todas las frecuencias, y cuando aparece la pérdida auditiva, no es la misma pérdida auditiva en todas las frecuencias. Ahí interviene el audífono como herramienta muy sofisticada y que nos da una gran calidad de vida, y es muy difícil que una persona con las herramientas, con los sofisticados que son los audífonos ahora mismo, habría que hacerlo por parte del profesional muy mal para que la persona no vaya bien adaptada. Eso sí, con revisiones periódicas, hay que establecer un contacto y un vínculo de manera continua con el paciente. Claro, hay gente que ahora nos está escuchando y puede pensar, pues tal vez yo necesite irme a hacer una audiometría porque, bueno, sigo escuchando bien, pero escucho menos que hace unos años atrás, ¿vale? Entonces, ¿dónde pueden acudir para que al final puedan tener esa revisión necesaria para saber en el punto que estamos? Muy bien. Pueden acudir a cualquier centro auditivo o gabinete de audiología, pero en concreto nosotros recomendamos que vengan a nuestros centros de Vision Audio, tanto en Gandía como en el Grao de Gandía, para hacer la prueba, las pruebas son gratuitas, la prueba audiológica es gratuita, la valoración auditiva es gratuita y la información que se le da al paciente también. Y si se le plantea, yo recomiendo que se usen audífonos, si quieren probarlos, la prueba también es sin compromiso y gratuita. Tanto es importante para un primer usuario de audífonos que no se presenta ante la posible o no posible adquisición de los audífonos con un importe que no es barato, pero bueno, los audífonos, el precio está estable desde hace muchos años, pero para que ellos mismos también sepan lo que es y lo que le aporta. Y a nosotros nos permite ir poco a poco en ese proceso de adaptación durante un periodo de tiempo que podemos establecer en un mes, donde podemos ver la evolución que tiene el paciente con el audífono y el paciente la relación que tiene con el audífono, lo que le aporta y lo que... En caso de necesidad, ¿se podría también financiar el audífono? Se puede financiar sin ningún problema. Se puede, desde un mes a 4 años se puede financiar. Y yo imagino también que dependiendo del trabajo de cada persona, hará falta pues más pronto más tarde un audífono. Es decir, un señor o una señora que tenga un trabajo estresante donde existe o está en un ámbito donde hay mucho ruido, no sé, pues llevando una maquinaria pesada que compromete pues un ruido fuerte y demás, ¿esto también ayuda a que se pierda audición antes? Sí. A ver, favorablemente las medidas de prevención laboral ya obligan en trabajos donde existe un entorno ruidoso continuo a utilizar protección. Entonces forma parte ya por parte del trabajador el usarlo, pero hace unos años esto no había una vigilancia tan estricta y la convivencia con un entorno sonoro complejo o ruidoso sí que hace que aparezca antes y sobre todo hace que aparezca los acúfenos, que son los sonidos que escuchamos, sobre todo cuando estamos en silencio, que pueden ser de mayor o menor intensidad o de diferente frecuencia y que pueden llegar a generar mucha molestia y mucha incapacidad. Entonces, esto es un indicativo de la pérdida auditiva. Por otro lado, están las personas jóvenes que cada vez utilizan más los auriculares. Y no somos conscientes cuando usamos auriculares del volumen que estamos utilizando. Aunque el teléfono móvil el teléfono nos indique que el volumen es elevado, pues dependiendo, a lo mejor estamos dentro de un autobús o en el transporte público, hay mucho ruido y queremos, aunque haya auriculares con cancelación de ruido, digamos, el sometimiento de la audición a determinadas costumbres, digamos, hace que eso también sea dañino. Eso lo veremos con el paso de unos años. Esta gente joven que usa auriculares de manera muy habitual durante todo el día o durante mucha parte del día, veremos que puede ocasionar o aparecer la pérdida auditiva antes de lo que está apareciendo, por ejemplo, ahora. Siendo como indica que es gratuito, ¿qué le diríamos a aquellas personas que aún no han realizado esa audiometría para saber cómo se encuentra su audición? Yo le diría que
primero, no tuviesen miedo a una realización de una audiometría, es decir, ante la posible o no posible pérdida. Es decir, a mí me lleva al gabinete una persona con 65 años y me dice, yo oigo estupendamente. Digo, lo normal es que tengas algo de pérdida, más o menos, o con 70 años. Lo normal es que tengas pérdida, aunque tú digas que no te genera incapacidad y no tienes pérdida, pero lo normal es que tengas. Para este tipo de pérdidas no hay ningún tratamiento, digamos, médico, no hay operaciones, pero por otro lado, en ese sentido, las marcas de audífonos desarrollan tecnológicamente mucho sus productos. ¿Por qué? Porque es la única solución para controlar o para tratar la pérdida auditiva. El audífono, que es una herramienta muy sofisticada y que nos da un confort y una calidad de vida muy grande, también tiene una ventaja y un aspecto sobre la salud que es muy importante. Y es, digamos que con la edad y el déficit de atención al que antes aludía, genera lo que se llama, el déficit de atención hace que se reduzca la actividad neuronal en el cerebro. Sobre todo en la conexión neuronal entre el oído interno y el cerebro, que es donde discriminamos los sonidos. Esa reducción de la actividad perdón, con el uso de audífonos permite que se reactive dentro de unas limitaciones, dentro de la edad del paciente y de la pérdida auditiva. El uso del audífono hace que estemos más atentos, prestemos más atención, nos esforcemos más por escuchar, hace que esa actividad neuronal se reactive. ¿Eso qué hace? Prevenir y retrasar apariciones de enfermedades cerebrales como el Alzheimer y como la demencia. Estamos mucho más activos, estamos mucho más atentos, y permite que se reactive sin el uso de audífonos, esa actividad neuronal iría reduciéndose poco a poco, llegaría a pararse y digamos que tendríamos más dificultades. Y otra situación importante. El audífono no es una herramienta sofisticada, pero el audífono no es una gafa. Nos ponemos la gafa, vemos. Con el audífono lo ponemos y oímos alto, pero lo importante es entender. Si nosotros acudimos al gabinete con 85 años, en vez de con 75, nos va a costar mucho más tiempo sacarle el máximo provecho a la ayuda auditiva. Si venimos o atajamos y intentamos atajar el problema con anterioridad, el aprovechamiento de la herramienta es mucho más rápido y le sacamos mucho más partido. El audífono lo que intenta es llevarnos a la audición normal. La audición normal indica no solo escuchar los sonidos que nos interesan y comprender, indica escuchar todos los sonidos. Los que no nos interesan también. Entonces, si estamos mucho tiempo acostumbrados a escuchar determinados sonidos de manera bajita, cuando nos ponemos el audífono empezamos a oír los altos, los platos en la cocina, el grifo, el lavabo, las pisadas. Entonces, a todo eso hay que irse acostumbrando, y eso no es inmediato. Y por tanto hay que hacerlo cuanto antes, no esperar a una edad avanzada que va a costar más. Efectivamente. Cuanto más tarde empecemos, cuanto más tiempo haya pasado con la convivencia con la pérdida auditiva, más tiempo nos va a costar obtener resultados satisfactorios. No es una cosa inmediata. Es una cosa que yo siempre comento en gabinete, porque las expectativas del paciente es una cosa con la que tú tienes que enfrentarte. Es decir, no es que yo me ponga esto, y se lo digo incluso a los familiares que vienen al gabinete, ¿no? Es decir, al día siguiente de ponerse el audífono no le preguntes, pero papá, ¿no llevas los aparatos? Papá, ¿no te los pones? Porque no es inmediata digamos, el máximo aprovechamiento de la ayuda. Pues información muy valiosa, Luis, que nos acaba de dar a ti, gracias, y a Vision Audio, por indicarnos, por hacernos también la vida más llevadera, porque ¿por qué tenemos que renunciar a oír bien cuando hacerlo? Primero, la prueba de audiometría es gratuita en Vision Audio, podemos acudir, que nos la hagan, que nos asesoren, y a partir de ahí pues tenemos un abanico de posibilidades tremendas para poder mejorar poco a poco. Y no hay que esperar a que estemos realmente sordos y que al final no escuchemos nada y que hayamos un poco centrado la atención en nosotros mismos y perdiendo el contacto con todos los demás para poder mejorar nuestra vida. Gracias, Luis. Una cosa que quería decir, una frase que me dicen mucho cuando vienen al gabinete. Para lo que hay que oír, digo, no.
No, eso no. Es preferible oír y no querer oír lo que no queremos oír. Efectivamente. Al final uno puede discriminar cuando no quiere escuchar una cosa, por ejemplo, Efectivamente. pero por lo menos cuando quiere escuchar algo o estar en contacto con alguien, por lo Que menos es la, escucharlo bien. que es la mayoría de las veces. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo Nada, por gracias la a información gracias a vosotros y un placer. haber y estado por la aquí. posibilidad de poder mejorar de una manera clara con Vision Audio y con también sus equipos de audiometría. Gracias.